El escritor chileno Cristian Alarcón se encuentra en Lima participando de la Feria Internacional del Libro. Él, como saben, este año ganó el premio Alfaguara de novela con El Tercer Paraíso. Justamente sobre este libro que tiene o que gira en torno a una genealogía familiar, en torno a la violencia, la migración, entre otros temas, conversé con él y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que el libro lo pueden encontrar en la misma feria del libro, en cualquiera de sus stands. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Cristian Alarcón aquí en Letra Capital. Hola Cristian, bienvenido a Lima y gracias por tu tiempo para conversar sobre tu más reciente novela, El Tercer Paraíso, que ha sido publicada por Alfaguara y que además ganó el premio de novela Alfaguara 2022. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta es una novela que tiene en realidad muchas aristas por las cuales uno entrar. Pero yo quisiera empezar la charla preguntándote algo que para mí resulta una curiosidad, una obsesión casi diría yo. Ajá. Que es el origen, ¿no? Es decir, cómo quizás a través de una imagen poderosa o una idea que va germinando puede dar pie a generar una novela como El Tercer Paraíso. ¿Tú recuerdas esa génesis de la novela? Fue un recuerdo que en realidad no es un recuerdo, sino seguramente el resultado de infinitas veces en que me fue narrado sobre mi abuela. En el libro se llama Alba, el personaje de ella, que cree una noche que llegó el Armagedón. Ella se había convertido al Evangelio, se había vuelto testigo de Jehová y una fábrica de lino explotó en el pueblo que quedaba allá abajo en la montaña, y entonces esa explosión y esos ruidos y esas llamas, ese fuego inaudito, la convenció de que se trataba del fin del mundo, y hizo hincar a sus hijos, que eran muchísimos, para rezar y pedir por la salvación de sus almas. La idea de la extinción yo no sabía cuando eso llegó a mí, y llegó porque estaba escribiendo un ensayo sobre el futuro después del COVID, muy al inicio de la peste, pero yo no sabía que mi novela, que es una novela sobre la extinción, iba a existir como tal, ¿no? Es cierto que a veces hay arbitrariedades de la existencia, ¿no?, que llevan a la construcción de un artefacto literario. Y en este caso quizás tenga que ver con esa conciencia del fin del mundo. El personaje de la madre también en algún momento dice que todo le parece algo del fin del mundo, ese apocalipsis tan preanunciado para mí, que ahora es moneda corriente de nuestra vida cotidiana, la idea de vivir sumergidos en la inminencia de lo apocalíptico. Ahora, la novela, que digamos tiene a un personaje que está cuidando su jardín en época de pandemia y de reclusión forzada, digamos, a la que nos fuimos expuestos, pero al mismo tiempo es una novela sobre la familia, ¿no? Porque de alguna manera relata toda una historia familiar, ¿no? Sí, hay una convivencia entre ese presente pandémico que obliga al narrador a experimentar consigo mismo, con su propia interioridad y con aquello que lo interpela, que es la naturaleza, en las afueras de la ciudad, en un lugar en donde decide rendir homenaje a su abuela, cultivadora de flores, plantando bulbos de dalia, pero que justamente por ese extraño homenaje performático que pretende hacerle con la creación de un jardín, y al sumergirse obsesivamente en la genealogía botánica hasta los griegos y llevando ese hilo a los últimos teóricos del jardín como Gilles Clement, el francés, del tercer paisaje, no se puede sustraer, aunque provenga de otra voz y no de su primera persona, a la genealogía de la propia familia. Es decir, hay dos genealogías que se cruzan: la de lo botánico como metáfora de la enredadera que es lo familiar a lo largo de la historia de uno y de sus antepasados, y la de un clan familiar que va dejando una huella, la de la violencia y quizás también la de un amor por lo vital que trasciende la violencia
a medida que van pasando de generación en generación. Uh-huh. Justamente te quería preguntar sobre eso, porque, claro, el tema de la violencia está muy presente, ¿no? La violencia en varias aristas, digamos, la familiar, de la que quisiera hablar en ese momento, pero también está otras que tienen que ver con la violencia política, que es, digamos, no es el tema, pero que está ahí también como un trasfondo, ¿no? El hecho de la dictadura de Pinochet, ¿no? La Argentina, en Videla. Uh-huh. Pero en el tema de la violencia en la familia, me llama mucho la atención la relación que se establece entre el protagonista y la madre, ¿no? Uh-huh. Una relación de mucha tensión y de mucha violencia, que uno podría entender, porque como nos das todo el árbol genealógico de alguna manera, puede entender también de alguna manera la violencia de la madre, ¿no? Sí, yo creo que se puede comprender, no sé, es inaceptable y es repudiable, claro. y el narrador no dice nada al respecto porque hay un narrador omnisciente que narra esas violencias con ese niño en tercera persona, porque el narrador no es capaz de hacerlo, porque no hay una intención vindicatoria, no hay un juzgamiento ni un pelotón de fusilamiento ante la madre golpeadora, la mala madre, que en realidad, como todo sujeto, este personaje pretende que sea una madre suficientemente buena como para poder vivir. Es imposible vivir con la idea de una madre absolutamente mala. Aunque la madre latinoamericana haya sido tan afecta al cachetazo, al cintazo, le decimos en Argentina, al golpe como modo de ordenarlo, como modo de volverlo macho, de volverlo hombre, ¿no? De violentarlo para fortalecerlo con esa discursiva, con esa retórica de la violencia, que es la violencia misma, ¿no? Te pego porque te quiero, se le dice desde el macho a la hembra, te pego porque sos mía, y en algún sentido la violencia de la mujer madre al niño es también te pego porque sos mío, te pego porque te parí, te pego porque soy tu madre. En esa dinámica, ¿no? Que reproduce al infinitum las violencias y que crea golpeadores, ¿no? Y golpeadoras, porque la violencia no hace más que reproducirse a sí misma. Este narrador es un narrador que ha transitado ya, no el perdón a la madre, que creo que es imposible. El perdón a la madre es imposible, es una quimera, ¿no? De psicoanalistas baratos que consideran que todavía se puede hacer algo como perdonar lo imperdonable. Eso se puede tramitar, se puede transitar, se puede caminar. Es una herida que se puede ver de cerca, cada vez con mayor detenimiento, y ante la que dejamos de llorar, ante la que dejamos de sentirnos débiles, porque supimos que no merecíamos esos golpes, porque comprendimos los contextos en que fueron dados, porque supimos que no eran solo ellas, ni eran solo ellos, que había un mundo, que había una América Latina, un Chile, una Argentina, un Perú, un Ecuador, un México, en donde niños y niñas fueron criados masivamente por el azote. Esto fue una verdad instaurada, esto fue una política subliminal, una política subjetiva de gobernar, ¿no? De gobernar sujetos que en realidad estaban gobernados por la más terrible de las exclusiones, de las pobrezas, de las inequidades. Esto es el resultado de un continente desangrado desde sus entrañas por el saqueamiento de los imperios, sobre todo el Imperio Español, que vino a llevárselo todo, por la Iglesia Católica y luego por todas las iglesias y por la propia política, digamos que hasta que las Naciones Unidas y los países no se pusieron de acuerdo en que la violencia contra los niños era un delito, no hubo ningún tipo de ayuda para todos esos niños y niñas que crecimos en ese código, el código de que el que manda siempre es el más fuerte. Sí, de hecho hay algunas escenas que recuerdo mucho que me impactaron de diferente manera. Una, por ejemplo, cuando que de alguna manera te da la sensación del temor del niño cuando llega después de hacer un mandado a la madre, si no me equivoco, y ha perdido sus lentes, ¿no? ¿Cómo logras transmitir ese temor del personaje al lector? Qué fuerte, ¿no? Me había olvidado. Yo me quedé así. Porque estamos hablando de una madre casi ciega, ¿no? Y él, yo creo que le quiere hacer daño de algún modo y le pierde lo más preciado, que es los lentes, porque quizás querría que ella no viera, para que no lo viera él, ¿no? Para que no lo viera, y si lo ve,
en su diferencia, en su mariconería, en su delicadeza, en su forma infinita de querer ser mujer en algún sentido, parecerse, jugar a serlo, porque no creo que habláramos de un niño trans, ¿no? Hablábamos simplemente de un niño marica. Y sí, claro, la trata de herir inútilmente, porque bueno, ella seguirá siendo más fuerte hasta que él logre frenarla, hasta que él logre hacerse fuerte también, hasta que aprenda a que en algún momento, si te opones, te dejan de pegar, ¿no? Uh-huh. Ahora, te mencionaba que digamos, el tema de la violencia me parecía que también estaba en el marco histórico, político, porque es la familia que, digamos, sale de Chile por la dictadura, pero llega a Argentina, se topa con la dictadura también, ¿no? Sí. Pero que no es el centro, o sea... No, porque allí es más importante la ilegalidad que la dictadura en sí mismo. Uh-huh. Es más importante que esa familia tenía que ir a una comisaría a las 4 de la mañana con los fríos patagónicos a coimear a un policía para que les diera una radicación de 3 meses y nuevamente cada 3 meses tener que volver a pagar al corrupto para poder tener una legalidad mínima para vivir. Esa ilegalidad es la del indocumentado, la del migrante, y esa condición migrante es la que marca este clan, ¿no? Porque primero hubo una migración inicial que fue la del campo a la ciudad. Esa es, de algún modo, también la intención de esta novela, una novela que si bien lo que narra es la pasión botánica de un pequeño burgués porteño, metropolitano, que pertenece a cierta élite cultural, ¿no? Que ha logrado ser quien quiere ser, es un gay que tiene un hijo, que ha logrado criarlo solo, que en fin, digamos, hasta tiene un pedacito de tierra con un container y puede hacer un jardín. Por un lado eso, pero por otro la limitación enorme, ¿no? que implica aquello otro que se deja atrás y en el medio, digamos, ese vaivén entre lo que fuimos y lo que somos, pero esta posibilidad inmensa que da en este caso, digamos, en la novela es muy importante el efecto pandémico que da la oportunidad de volver, como de haber dado la vuelta completa, como de regresar a un origen que no ya transitado el dolor de haber pertenecido a una clase en ese desclasamiento de los que provenimos de sectores populares, que es infinitamente doloroso y que nadie puede comprender, ¿no? Porque es un desclasamiento cultural en donde se pierden herramientas culturales, modos de incluso hacer chistes, un modo de construir el humor, que uno no pierde en realidad, pero digamos que sofistica, ¿no? Que sofistica en pos de pertenecer a esos nuevos territorios que conquista, ¿no? Y que convierte al desclasado y al migrante en un conquistador, paradójicamente, ¿no? Habiendo sido despojado de todo, habiendo perdido la tierra, habiendo sido desterrado, al mismo tiempo se vuelve un ser sofisticado, ya en el hecho mismo de conocer y habitar más de una cultura, ¿no? Para mí la sofisticación de lo popular, en ese sentido, es un tema infinito, ¿no? Del que podría seguir escribiendo seguramente en otros experimentos literarios, y que ha sido también parte de mi obra como cronista, mostrar mundos aparentemente solo abyectos como mundos también llenos de belleza y felicidad. Uh-huh. Claro, porque digamos, a pesar de la violencia, yo siento también que es una novela sobre la resistencia, la sobrevivencia. De hecho, al final hay una frase que me encantó, ¿no? Que es, con el pudor de los sobrevivientes podemos decir que somos felices, ¿no? Claro, porque la felicidad tiene muy mal prestigio en nuestras sociedades apocalípticas. Gana mucho la patología o la neurosis, ¿no? Terreno en una reivindicación que comprendo perfectamente, porque tiene también mucha belleza y desde la poesía clásica, digamos, lo hemos entendido los que admiramos a los poetas oscuros, a los malditos e incluso a los románticos ingleses que sufren por amor, ¿no? En el sufrimiento ha habido una dosis importante de buena literatura. Suele dar buena literatura el sufrir, ¿no? Y por supuesto suele dar pésima literatura todo lo contrario. Por eso hay un pudor de decir aquí estoy, soy feliz, aunque eso sea tan efímero como la lectura de una novela, ¿no?
no dura mucho, es apenas ahí un pequeño, como una brisa que pasa a veces, de vez en cuando. El narrador lo comprende, va en la búsqueda de ello, pero sabe que es fruto de una transición muy pretérita que comenzó hace muchos años y que no tiene que ver exclusivamente con él. Es un narrador que entiende que se expresa en su felicidad lo acontecido a generaciones y generaciones anteriores a él, incluso más allá de donde él mismo pueda ver y otear en los archivos, ¿no? Ese misterio, el misterio del origen de esa genealogía que podría remontarse más allá de la conquista, ¿no? Un poco para terminar, Cristian, quería preguntarte un poco sobre la estructura de la novela, si la tuviste clara desde el principio. Me la regalé yo mismo, la estructura, porque en realidad era la estructura de un libro que no pude completar a raíz de algunas cuestiones de más que nada de problemas de edición con el acuerdo con la protagonista, que era una mujer que sobrevivió a un intento de femicidio a la que le arrancaron los ojos. Era tan terrible esa historia en Coyhaique, más al sur de la Unión, de mi pueblo, que era muy difícil avanzar con el texto por lo que iba a ocurrir, por lo que ocurría con ese cuerpo, con esta mujer que había sido prostituida de niña, que había atravesado todas las umbrales de la violencia y del dolor y que había llegado a este extremo. El pueblo, la ciudad, estaba además contaminada por el fuego de sus chimeneas, pero el único modo de sortear el frío más terrible del invierno, la nieve, el hielo, y por las montañas que lo rodeaban, una insularidad enorme. Y entonces era difícil, y la estructura que le había encontrado era respirar de a poco, en pequeños capítulos que iban sorteándose unos a otros, pintando un lugar, una esquina, un bar, un cabaret, un hospital, una calle, un atardecer, un juego de fútbol, una escuela, personajes y territorios como personajes. Cuando empecé a escribir El Tercer Paraíso, en realidad lo que estaba buscando era escribir sobre, inspirado en las mujeres de mi familia, modos para poder convertir aquel otro libro en otra cosa. Y a medida que estas mujeres fueron creciendo, aquello otro se fue disolviendo, y hubo un momento en que Alba y Nadia se ganaron el libro, y el narrador también se lo ganó, y luego los botánicos, y en algún momento Nabila quedó atrás, y ya no fue necesario incluir ningún párrafo sobre ninguna otra historia real. Entonces ganó la ficción y la creación de un mundo inspirado en algo que conocía, pero muy distante de él. Muchas gracias, Cristian, ha sido un placer conversar Muchas contigo. gracias, buena onda.